Hola, soy Cajo Flores Nilo, estudiante de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Nacional de Trujillo. En esta oportunidad vamos a tratar en el curso de procesos de manufactura correspondiente a nuestro ciclo el tema de rectificado. En este video vamos a ver las definiciones de lo que es el rectificado y también vamos a estudiar las partes que componen a la máquina rectificadora. Vamos a empezar por definir lo que es la rectificadora. La rectificadora es una máquina que se emplea para rectificar en las medidas requeridas para las piezas que son mecanizadas con otras máquinas o también que puede ser con otras herramientas, como por ejemplo pueden ser la fresadora, el torno y diferentes máquinas que se utilizan en el proceso del mecanizado. El rectificado es una operación de acabado de piezas que requiere de tolerancias exigentes que no se pueden conseguir con otros procesos de mecanizado. Entre esas tolerancias exigentes tenemos las dimensionales, que pueden ser de diámetro, longitud o ángulos, geométricas, que tiene que ver con la concentricidad, el paralelismo y la perpendicularidad, etc. Y también el acabado superficial, que tiene que ver con la rugosidad y la dirección del rayado que hace la muela de la máquina rectificadora. El proceso del rectificado consiste en eliminar una cantidad de material. Este material puede ser tan blando como también puede ser duro, mediante la acción de una herramienta abrasiva. Generalmente en la rectificadora, esa herramienta abrasiva suele ser la muela. Entre las características, como primera característica de la máquina rectificadora o también del rectificado, tenemos a una máquina que tiene que ser sólida y estable para que nosotros poder evitar las vibraciones y deformaciones que poco o mucho pueden afectar al rectificado de la pieza. Como segunda característica, la característica B, es que la máquina rectificadora soporta grandes velocidades. Las piezas, tanto las piezas transmisores de movimiento como las móviles, están diseñadas para soportar grandes velocidades. Ese es el objetivo de la máquina rectificadora, soportar grandes velocidades. La máquina rectificadora no está diseñado para efectuar esfuerzos de corte. El esfuerzo de corte máximo de una máquina rectificadora es 9.81 newtons sobre centímetro cuadrado. Si nosotros la comparamos con una máquina de torno o una fresadora, la diferencia en esfuerzo de corte es abismal. Y como última característica es que la muela gira a velocidades superiores a cualquier otra máquina. Entonces, en general, podemos decir que una máquina rectificadora tiene que tener estabilidad y solidez, soportar grandes velocidades, y no vamos a encontrar otra máquina más veloz como la rectificadora, ¿no? Por ejemplo, en la siguiente imagen vemos a la muela, ¿no? Como ya mencionamos, soportando grandes velocidades. Ese es el objetivo
de la máquina rectificadora, que la muela tenga grandes velocidades, para que de esta manera le podamos dar un buen acabado a la pieza que estamos trabajando. Seguidamente vamos a estudiar las partes de la rectificadora. Para ello, nosotros tenemos que tener en cuenta que hay muchos tipos de rectificadora, siendo así que para cada rectificadora la ubicación y los componentes, la función de cada componente puede variar. Entonces, para ello vamos a nosotros tomar como referencia este esquema, esta máquina rectificadora, que es de desplazamiento transversal. Vemos señaladas cada una de sus partes. Vamos a empezar a estudiar por la parte de la bancada, que también en las bibliografías, en los libros, encontramos que también lo llaman base. Esta base suele ser de hierro fundido, también contiene aleaciones, como la mayoría de las máquinas, como por ejemplo fresadoras o de torno, que también su base o su bancada son de hierro fundido con aleaciones. En una rectificadora, por ejemplo, en una rectificadora cilíndrica universal, la bancada tiene forma de T. Una característica importante de la base es que tiene guías para la mesa de forma prismática en V. El sentido transversal lleva guías para el desplazamiento del carro del cabezal portamuelas. Más adelante ya vamos a estudiar qué es un cabezal portamuelas. En su interior de la bancada vamos a encontrar todo un sistema de refrigeración, ¿no? Como vemos acá en la imagen, en la parte posterior, ¿no?, de la bancada tenemos lo que es el depósito del refrigerante, ¿no? En sí, el sistema de refrigeración está compuesto por tres partes importantes, que es el depósito del refrigerante, es la bomba y son los filtros, ¿no?, que componen todo un sistema de refrigeración que se ubica en la base de la rectificadora. En ella también se alojan mecanismos necesarios para el movimiento alternativo de la mesa. Ahora vamos a estudiar otra parte muy importante, que es la columna de la rectificadora. Vamos a mencionar dos puntos importantes. La columna contiene las guías de la carcasa, del husillo y el cabezal portamuelas. Como ya mencionamos, los cabezales vamos a estudiarlo más adelante. La columna también contiene una manivela de avance de rueda que proporciona un ajuste de profundidad al cabezal. Este ajuste de profundidad es muy importante para nosotros poder controlar la profundidad de la muela que va a efectuarse en la pieza. Ahora vamos a ver una imagen de una rectificadora cilíndrica universal. Vamos a ver su base. Decíamos que tenía en forma de T. Bueno, la vista de la imagen no nos ayuda mucho, pero podemos decir que para cada tipo de rectificadora la forma de la base varía.
Eh, y para tener una idea de cómo o cuál es la función que cumple esta máquina rectificadora cilíndrica universal, eh, a manera de una idea general, vamos a decir que cumple la función de dos rectificadoras: la rectificadora cilíndrica exterior y la rectificadora cilíndrica interior. Ahora vamos a estudiar la mesa. La mesa consta de dos partes, una inferior y otra superior. En la parte inferior lleva mecanizada las guías que se encaja con la bancada. Recordemos que la bancada tiene guías para la mesa de forma prismática en V, como ya mencionamos. Esas guías que tiene la bancada encajan justamente con las guías que tiene la mesa, para que de esta manera podamos darle una sostenibilidad y un ajuste que la mesa necesita. En la parte superior tiene mecanizadas las guías de alojamiento y alineamiento del cabezal portapiezas y del contracabezal. Puede tener un desplazamiento angular que puede ser controlado por bloques patrones o también controlado por CNC. Ahora vamos a estudiar al cabezal. Vamos a empezar por estudiar al cabezal portamuelas. Este cabezal portamuelas generalmente se encuentra situado sobre su carro, a través de cuyos mecanismos son puestos para ellos. El movimiento del cabezal portamuelas depende según los tipos y modelos del carro. Si el carro se encuentra fijo sobre la bancada, entonces decimos que la máquina tiene una mesa móvil. O bien, si el carro se encuentra sobre las piezas longitudinales de la bancada, se trataría de una máquina con cabezal móvil. Su eje de rotación es paralelo al de la mesa, donde se encuentra montada la muela que recibe el movimiento del motor a través de una caja de velocidades. Cabezal portapiezas. El cabezal portapiezas se encuentra montado en un extremo de la mesa. También decimos que el cabezal portapiezas es un órgano autónomo de la máquina rectificadora que proporciona un movimiento de rotación necesario a las piezas para su rectificado. Este cabezal portapiezas puede girar 90 grados sobre su eje vertical. También vamos a ver lo que son dispositivos para la sujeción de las piezas. Esta parte es importante para saber cómo es que las piezas se sostienen en la mesa. Bien, los dispositivos más comunes para la sujeción de piezas puede ser una prensa o también por entornillado en la mesa. La mayor parte de las piezas que son ferrosas se sostienen en un mandril magnético que se fija a la mesa de la rectificadora. Este mandril puede ser de dos tipos. Puede ser mandril electromagnético y puede ser mandril magnético, ¿no? Permanente. El mandril electromagnético utiliza electroimanes para proporcionar potencia de soporte. Las ventajas de utilizar un mandril
electromagnético es la potencia de sujeción, la cual varía para ajustarse al área de contacto y el espesor de la pieza. También consta con un interruptor especial que su trabajo es neutralizar el magnetismo residual en el mandril, la cual permite que la pieza se retire con facilidad. Y en el mandril magnético permanente tiene el mismo principio que el mandril electromagnético. La diferencia es que esta utiliza imanes permanentes. La potencia de sujeción se logra a través de estos imanes permanentes. Proporciona un medio de sujeción para sujetar la mayoría de las piezas de trabajo. Mandril de senos. Se utiliza, ¿no?, cuando se quiere rectificar un ángulo sobre una pieza. La pieza puede ajustarse con una barra de senos y fijarse a una placa de ángulos. Para esto se utiliza a menudo un mandril de senos, como la que estamos viendo en pantalla, que es una forma de la placa de senos magnética para sostener la pieza. La configuración para los ángulos es la misma que en la barra de senos. Hay disponibles mandriles de senos compuesto que tienen dos placas con bisagras en ángulos rectos entre sí para rectificar ángulos compuestos. En la imagen vemos un mandril de senos compuestos. En general, entonces, podemos decir que el mandril de seno nos ayuda a rectificar ángulos sobre las piezas. Vamos a ver también otro dispositivo de sujeción que son las abrazaderas. Las abrazaderas magna prensa es su nombre completo, las que se utilizan para la sujeción en las máquinas de rectificado. Pueden utilizarse cuando la pieza no tiene una gran área de contacto sobre el mandril. Esto nos quiere decir que la pieza es bastante pequeña. O también cuando el material de la pieza no es magnética. Al decir que una pieza no es magnética, nos referimos a que la pieza es un tipo de material que no sufre ni atracción ni tampoco repulsión por los imanes. Entonces, esta abrazadera de acción magnética consiste de barras en forma de peines, como la que estamos viendo en la imagen superior, ¿no? Las barras tienen forma de peine, sujetas a una barra sólida mediante una pieza de resorte de acero. Ahí vemos en el esquema el resorte de acero, que forma parte de las abrazaderas de magna prensa. Cuando se sostiene la pieza con esta abrazadera, la barra sólida de una abrazadera se coloca contra la placa de respaldo del mandril magnético. La pieza se coloca en la superficie del mandril entre los bordes con dientes de dos abrazaderas, como se muestra, ¿no?, en la imagen inferior. En la imagen inferior vemos cómo está sujetada la pieza en una abrazadera. Los bordes dentados de las barras en contacto con la pieza deben estar por encima de la cara del mandril magnético.
Cuando el mandril se energiza, las mandíbulas de la abrazadera descienden hacia la cara del mandril, fijando a la pieza en ese lugar, ¿no? Entonces, esta imagen inferior derecha, vemos cómo las abrazaderas sujetan a la pieza. Continuando con nuestro tema, ahora vamos a ver lo que es el sistema de refrigeración y también la recuperación del refrigerante. En la imagen nosotros podemos observar cómo actúa el refrigerante en la muela abrasiva de la rectificadora. Entonces, podemos mencionar que al igual que en la mayoría de las operaciones de mecanizado, en el rectificado, el uso del refrigerante adecuado es una buena base para realizar un trabajo en condiciones de calidad óptima. Esto es importante porque hay dos razones importantísimas. Puede ser las razones económicas y también por razones ecológicas. Es importante recuperar al máximo el líquido refrigerante, por lo que las máquinas ya están provistas de un sistema en circuito cerrado de un grupo filtrador separador. El refrigerante que sale por las boquillas situadas en la zona de trabajo se recoge y canaliza hacia el grupo de filtrado mediante las ranuras de la mesa. Este líquido lleva en suspensión las pequeñas partículas metálicas resultantes de la acción del rectificado, además de una especie de barro resultante de los granos abrasivos de la muela y sus aglomerantes. Y para esto, el sistema más usual para filtrar y volver a bombear para su uso, este líquido es un sistema mixto de separación magnética y filtrado por tejido para las partículas no magnéticas. Fluido de rectificado y métodos de aplicación. Aunque en muchos casos, la pieza se rectifica en seco, la mayoría de las máquinas tienen la provisión para aplicar fluidos de rectificado o también, como ya conocemos, los refrigerantes. Los fluidos de rectificado sirven para 4 propósitos, de manera general, La reducción del calor de rectificado, que afecta la precisión y el acabado superficial de la pieza, así como también el desgaste de la rueda abrasiva. Segundo, la lubricación de la superficie entre la pieza y la rueda del esmeril, lo que resulta en un mejor acabado superficial. Tercero, la eliminación de sward, que consiste en pequeñas virutas de metal y granos abrasivos del área de corte. Y por último, tenemos el control del polvo de rectificado, que no es otra cosa que este polvo presenta un riesgo para la salud. También tenemos lo que son tipos de fluidos de rectificado. Entre ellos tenemos los aceites solubles y agua. Cuando se mezclan, forman una solución lechosa que tiene excelentes cualidades de enfriamiento, lubricación y resistencia a la oxidación.
Esta solución se aplica generalmente inundando la superficie de trabajo. Otro tipo de fluido de rectificado son los químicos solubles y agua. Cuando se mezclan, forman un fluido de rectificado que puede utilizarse como sistemas de enfriamiento por inundación o a través de la rueda. El fluido de rectificado químico contiene inhibidores de oxidación y bactericidas para minimizar los olores y la irritación de la piel. Y por último también tenemos los fluidos de rectificado de puro aceite, que se aplican generalmente mediante el sistema de inundación. Se utilizan como se requiere un alto acabado, precisión y larga vida en la rueda. Estos fluidos tienen mejores cualidades de lubricación que los fluidos solubles en agua, pero no tienen una capacidad de disipación del calor alta. Entre los métodos de aplicación del refrigerante tenemos lo que hemos estado mencionando, el sistema de inundación. Es probablemente este método la forma más común de aplicar el refrigerante. Mediante este método, el refrigerante se dirige hacia la pieza mediante una boquilla y es recirculado a través del sistema que contiene un depósito, una bomba, un filtro y una válvula de control. El enfriamiento también a través de la rueda es otro método. Proporciona un método conveniente y eficiente para aplicar refrigerante al área que se está esmerilando. El fluido se bombea a través de un tubo y se descarga en una ranura en forma de cola de Milano en la brida de la rueda. Las perforaciones en la brida y las perforaciones correspondientes en la arandela de hule permite que el fluido se descargue dentro de la porosa rueda de esmeril. La fuerza centrífuga creada por rotación a alta velocidad de la rueda fuerza el fluido a través de la rueda hacia el área de contacto entre la rueda y la pieza. Por último, tenemos el sistema de enfriamiento por rocío. Consiste en proveer el refrigerante en forma de rocío. Utiliza el principio de atomizador. Pasa aire a través de una tubería que contiene una conexión en T que lleva al depósito del refrigerante. La velocidad del aire, conforme pasa por la conexión en T, atrae una pequeña cantidad de refrigerante del depósito y lo descarga a través de una pequeña boquilla en forma de vapor. La boquilla está dirigida hacia el punto de contacto entre la pieza y la rueda. El aire y el vapor, al evaporizarse, generan la acción de enfriamiento. La fuerza del aire también dispersa las virutas del metal. Gracias por su atención.